Hola, buenos días a todos. Me llamo Elisa Calvo y soy profesora de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En el análisis que os traigo hoy me gustaría hablar de la importancia del lenguaje simplificado en el contexto jurídico en España, pero incorporando una perspectiva procesal. Con el fin de ilustrar cuál es el límite en la comunicación entre la administración pública y el ciudadano en España, he seleccionado unos ejemplos un poco extremos, no son representativos de la generalidad de lo que sucede en nuestra administración pública, pero que sí nos servirán para reflexionar sobre eh, hasta qué punto la comunicación entre los servicios públicos y el ciudadano puede llegar a ser inefectiva o inapropiada. El primer caso que he seleccionado a modo de ejemplo se trata de un juez que redacta en versos sus resoluciones, incluso a veces componiendo sonetos. Por esta forma de trabajar se le impuso una sanción por falta leve en el año 1999 y también se sometió a un juicio por falta leve de nuevo en el año 2009 del que quedó absuelto. Pero los medios de comunicación han recogido otras resoluciones emitidas por él en estos últimos años con este mismo tipo de creatividad literaria o lingüística que no es muy apropiada para el contexto. Aquí incluyo, por ejemplo, un fragmento de una resolución, de una sentencia de separación redactada con estructura de soneto. En el segundo caso, un ciudadano estaba viendo la cabalgata de los Reyes Magos en Huelva con tan mala suerte que recibió un caramelazo en un ojo lanzado por el rey Baltasar. Entonces presentó una denuncia y este juez, decidió archivarla emitiendo un auto que desestimaba el caso. El auto está francamente bien redactado. El problema es el contenido. Se trata de una alegación jocosa, eh, por ejemplo, en torno a la imposibilidad de determinar el país de origen del rey mago Baltasar, por lo tanto no se puede establecer si tiene inmunidad diplomática o qué jurisdicción le corresponde, por una parte. Por otra parte, por ejemplo, justifica que a pesar de su trato personal con el rey Baltasar, que le viene haciendo regalos durante toda su vida, él se considera autorizado a emitir un veredicto en torno a este caso porque no queda claro si el rey Baltasar que le hace a él los regalos es el mismo que tiró el caramelo. Bueno, es un ejemplo básicamente o dos ejemplos de hasta qué punto puede esto rozar el absurdo, teniendo en cuenta sobre todo que estos ejercicios creativos, por llamarlo de alguna manera, se realizan en tiempo de servicio público y en torno a casos que para los usuarios que los han presentado, que están envueltos en estos litigios, tienen poco de gracioso. Estas resoluciones van a afectar directamente a su calidad de vida. El tercer caso es más conocido por todos porque es una comparación muy sencilla de cómo se formulan los distintos documentos, modelos, formularios de la Agencia Tributaria en España o para el Inland Revenue en el Reino Unido. Los documentos de la Agencia Tributaria han mejorado a lo largo de los años, sobre todo en cuanto a sus instrucciones, pero siguen siendo realmente difíciles para buena parte de la población. Si observamos los formularios que el gobierno británico pone a disposición de sus ciudadanos, veremos que no solamente están redactados de manera clara, sino que están diseñados desde un punto de vista procesal que comienza con unas instrucciones claras que garantizan que el usuario no va a tener problemas a la hora de rellenar dichos formularios. En el caso de España, el administrador o funcionario realmente no escribe para el usuario, salvo contadas excepciones. La tradición aquí nos lleva a una situación en la que el experto escribe para otro experto de su mismo ámbito. El jurista escribe para el jurista. La autoridad fiscal escribe para el experto fiscal. A veces no sabemos realmente para quién escribe porque no hay una funcionalidad clara en la comunicación. Está escribiendo para sí mismo, escribe para sus iguales. Desde el punto de vista de los traductores, esto se debe a que la manera de redactar
no es funcional, no se tiene en mente al destinatario. Como digo, forma parte de la tradición de la documentación pública en España y en algunos casos la redacción, por ejemplo en el contexto judicial, tiene también que ver con la reputación profesional o personal del juez o el letrado. En cuanto a las resoluciones judiciales, que podrían ser un buen ejemplo de documentación en estos contextos, la ley establece en España cómo deben articularse. Algunas de estas leyes parten del siglo XIX, han sufrido sucesivas reformas de mayor o menor calado, pero en su esencia tenemos todavía los textos que surgieron hace más de 100 años. Las sentencias y las resoluciones judiciales en España, sentencias, autos, etcétera, todas deben cumplir con los siguientes requisitos formales: un encabezamiento que incluye el lugar, la fecha, identificación de las partes, el magistrado, el caso, etcétera, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el fallo. En cuanto al contenido, solo se indica que se debe especificar si es una resolución firme o cabe recurso, que debe tener una estructura de párrafos y que los argumentos deben estar siempre motivados, aunque no dice cómo. Por lo tanto, la redacción de las resoluciones judiciales puede considerarse libre, salvo alguna mención a la claridad y concisión inespecíficas. La complejidad textual en nuestro contexto tiene una raíz procesal. En España hay una insuficiente conciencia de la necesidad de escribir para el usuario. En general vemos poca claridad en este tipo de documentación y en el caso del contexto jurídico judicial hay un cierto elitismo jurista, el derecho entendido como privilegio. Como decía antes, el jurista escribe para otro jurista. En este contexto también podemos ver cómo hay una carencia de formación en torno a la redacción clara y la comprensibilidad o incluso la corrección lingüística. Pues esto deriva en una escasa calidad de la redacción. Hay varios estudios al respecto, como por ejemplo el de Relinque, Montoliu, e incluso los documentos del Consejo General del Poder Judicial derivados de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, que afectan al tamaño de las oraciones y de los párrafos, demasiado extensos, pero también a la coherencia de las oraciones, a la puntuación, incluso a la ortotipografía. En las resoluciones en España se recoge toda la información a modo de recopilación del caso. Esto deriva de una tradición centrada en el papel, en los legajos, como podéis ver aquí en la foto. Quizá ha llegado el momento de cambiar el paradigma y asumir que la documentación ahora se maneja esencialmente de forma digital y se podría incluso mejorar ese tipo de burocracia y digitalizarla aún más. Como veremos en otros contextos, las resoluciones judiciales han dejado de jugar ese papel de recopilación, de recapitulación de todo lo acontecido en el caso. De nuevo, en la forma de redactar que tienen los jueces en España hay un cierto protagonismo. Evidentemente, el juez es la máxima autoridad en el caso y debe ser protagonista del proceso de redacción. Lo que es un poco más cuestionable es que esa redacción puede hacerse con criterios propios, no sujetos a ninguna directriz, como hemos visto en los ejemplos un poco exagerados que traje al principio con el fin de ilustrar esto. En esta diapositiva he recogido los principales hitos en cuanto a las reformas de Plain English con el fin de poder contrastar la situación en otros países o entornos internacionales con la situación que tenemos en España, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a repasar de forma detallada, pero sí voy a destacar algunas cuestiones que son especialmente interesantes. Desde los años 70 en el Reino Unido se trabajó para concienciar a la ciudadanía y a las autoridades de la necesidad de simplificar, de aclarar el lenguaje que va dirigido a los ciudadanos por parte de la Administración. Estas campañas, digamos, de concienciación cristalizaron en una reforma del sistema judicial muy profunda que tuvo lugar en el año 96. El fin de esta reforma era modernizar y agilizar el sistema y por tanto también renovar el lenguaje, pero no era una reforma que se centrara exclusivamente en la parte lingüística. Se dieron cuenta de que había que abordar el trasfondo procesal, burocrático, etcétera, del sistema. Una de las herramientas principales que se usó con aún más frecuencia de lo que ya se hacía en este contexto
es el concepto de statutory instrument. Se trata de normas procesales en cuyos anexos con frecuencia incluyen formularios. Estos formularios, que son para redactar sentencias y para redactar todo tipo de documentación judicial, tienen la ventaja de agilizar el procedimiento y evitar que el juez pierda tiempo en una redacción que muchas veces no es necesaria. En el caso de Estados Unidos, aquí aparece de forma aún más resumida el proceso de modernización del lenguaje administrativo y jurídico. Cabe destacar que uno de los primeros hitos en este proceso fue la aprobación de la ley Magnuson-Moss de 1975, y es peculiar porque casi todo lo que hemos visto sobre Plain English en los contextos anglosajones tiene que ver con la comunicación entre la administración pública y el usuario, pero la ley de 75 de Estados Unidos está destinada a regular un contexto privado, como es el de las garantías de los productos de consumo. Son documentos que emiten las empresas para los compradores de sus productos, y es una peculiaridad en estos procesos. Asimismo, podemos decir que el Plain English ha tenido un impacto claramente internacional a través del consorcio Clarity. El proceso de simplificación de los lenguajes entre la administración y el usuario se da actualmente en casi todos los países de nuestro entorno, y es destacable el papel que ha jugado dentro de la Unión Europea. No solamente por cuestiones de accesibilidad en torno a la normativa de la Unión Europea, las resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia, etcétera, sino también por una cuestión de economía que gira en torno a los procesos de traducción. En la Unión Europea es necesario traducir toda la documentación oficial, como se sabe, a las distintas lenguas oficiales. Si el lenguaje no está simplificado, si no es lo suficientemente claro, esos procesos de traducción son mucho más complejos, más costosos y más lentos. Aquí podéis ver un ejemplo de un statutory instrument. En concreto es un formulario, un anexo de la Family Proceedings Rules, que es un formulario para las resoluciones de guardia y custodia de menores. Entonces es solo un fragmento, no está completo, pero se puede observar cómo el juez básicamente va rellenando los huecos correspondientes y marcando las opciones que correspondan en cada caso, y hay algunas partes en las que sí debe redactar, pero está todo mucho más guiado, mucho más orientado a conseguir un documento claro y fácil de entender. En España hemos visto también distintos intentos de modernizar y simplificar el lenguaje entre la administración y el ciudadano. Quizá el trabajo más reseñable es el de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, que en el año 2011 concluyó con una serie de guías e informes que diagnostican de forma bastante clara los principales problemas de este tipo de comunicación en España. Sin embargo, varios años después, podemos ver que al tratarse solo de documentación orientativa o consultiva, el impacto de este trabajo tan interesante que se realizó no es muy reseñable. Para concluir, cabría decir que no podemos mejorar la claridad y comprensibilidad del lenguaje jurídico y administrativo sin abordarlo desde una perspectiva sistémica más profunda. Para empezar, cabría mejorar la formación para juristas y funcionarios. ¿Cómo es posible que no se incluya este tipo de competencia en las oposiciones? ¿Por qué no hay más contenidos de este tipo en los planes de estudio de las carreras típicas que conducen a sus egresados a estos puestos de trabajo, por ejemplo, Derecho o Administración Pública, etcétera? Sería necesario reformar procesalmente nuestro sistema con el fin de reducir la burocracia, asumir el paradigma digital, crear instrumentos que agilicen la comunicación, por ejemplo, formularios siempre que sea posible, y utilizar documentos más sencillos que se hayan sometido previamente a pilotaje. ¿Quiénes comprenden estos documentos? ¿Cuánto tiempo tardan en rellenar, por ejemplo, un determinado formulario? Pueden establecerse organismos con autoridad para auditar, detectar y corregir mala praxis, y establecerse también medios correctivos cuando se detecten casos extremos como los que hemos señalado. Es importante que los profesionales que trabajan en este contexto puedan guiarse para prevenir los problemas derivados de la redacción completamente libre. Para ello habría que establecer protocolos de redacción claros para cada contexto. En definitiva,
El lenguaje jurídico y administrativo requiere una reforma sistémica y organizativa profunda y no va a cambiar con meras recomendaciones lingüísticas. Muchas gracias.